noches. Hola, muy buenas noches. Tonatiuh Saravia es dirigente de la 28 de octubre, hermano de Mesty Saravia, sí, quien fue asesinada, desgraciadamente, la semana pasada. Tú llevas básicamente el manejo de la organización en cuanto a lo jurídico, una representación importante. Y queríamos platicar contigo, Tonatiuh, pues de esto que ha ocurrido. Primero yo te quisiera preguntar, de acuerdo a ustedes, a lo que han podido allegarse de información, de lo que han observado, ¿ustedes tienen alguna sospecha, alguna línea de quién fue el autor de este homicidio? Con nombres y apellidos no. La fiscalía no nos ha informado nada. ¿Qué es lo que decimos? Es un asesinato político. Las agresiones vienen desde el gobierno de Rafael Moreno Valle, las amenazas fueron en ese gobierno, y hoy en la continuación del grupo Moreno Vallista en el poder, asesinan a mi hermana, de una manera profesional. Claro. ¿Por qué tú dirías que es asesinato político y la matan de manera profesional? Para explicarle un poco al público. Bueno, mira, primero los balazos fueron certeros. Uno en el estómago y el tiro de gracia. En la cabeza, ¿no? Sí. Nuestro compañero, que está gravemente herido, hoy se encuentra en coma inducido, con riesgo de perder la vida también, fue porque él quiso hacerles frente. Y pues una persona sin armas contra otra que sí tiene, pues es cobarde eso. Le dieron un disparo. Le dieron dos disparos. Dos disparos. Uno en el brazo y otro en la cabeza. Solo hubo 4 disparos. Que nos refieren nuestros compañeros que, por decirlo así, sobreviven, sí. Esto incluso nos habla, digo, hay un término que usan a veces las personas que se dedican a esto y dicen es un asunto limpio, ¿no? Porque si no fuera alguien con la suficiente entrenamiento, capacidad, pues podría disparar muchas veces, ¿no? Y además hubieran matado a todos. O Claro. sea, lo que ellos querían era tener testigos que dijeran, mataron a la hija de Simitrio, le dijeron tal cosa, y además, por si eso no fuera suficiente, dejan una cartulina que los únicos que tenían fotografía de esa cartulina era el personal de la fiscalía. Yo estuve cuando abrieron esa cartulina, les pregunté que si podía tomar una fotografía y me dijeron que no. ¿Sí? O sea, ustedes no pudieron fotografiar la cartulina. No, lo hicieron los peritos de los la peritos. Y hoy eso está circulando en... No, la cartulina en está medios, en las redes claro. sociales. ¿Cómo se filtró esa información? Fue el personal de la fiscalía. Eso sí te lo puedo decir. Eso es o negligencia o parte de una estrategia. Están sembrando miedo. Claro. Una cartulina en la que amenazan a Simitrio, tú eres el siguiente, y amenazan a la organización, a los seguidores de Simitrio, a los miembros de la 28 de octubre. ¿Sí? Si fuera una cuestión distinta a un crimen político, ¿para qué amenazan a toda la organización? Claro. Identificamos que quieren crear deserción por medio del miedo. No Claro. pudieron cooptar a nuestros compañeros, no los pudieron comprar, no pudieron con la división traición que nosotros decimos, y hoy la estrategia que buscan es la deserción de integrantes de la 28 por medio del miedo. Del miedo. El análisis que muy bien hiciste en tu columna Cuitlatlán, pues bien expresado cómo operaron en manera mediática, como si hubiera algo que ya estuviera preparado. Las distintas formas que nosotros denominamos de provocación. Estuvimos viendo la conferencia hasta apenas el día de hoy, porque he andado muy ocupado, que dio el fiscal metropolitano junto con los secretarios de seguridad estatal y municipal respectivamente. Ellos manejan la hipótesis de que los asesinos salieron corriendo de la oficina hasta la 68 Poniente por el lado de la 15 Norte. Quien conozca el mercado Hidalgo sabe que mínimo son 500 metros. Y hay mucha gente y hay muchos puestos. No es una distancia que se pueda correr de manera lineal. Exactamente, porque están los carros, los puestos. Hay lodo, hay agua en el ¿Para piso. qué les hicieron te eso? Puedes resbalar. Prácticamente eran asesinos kamikazes. Claro. Si los hubieran detenido, pues el enojo de la gente es mucho. Claro. Sin embargo, nosotros como organización tenemos una disciplina política que no hemos caído en ninguna provocación de esas.
Después, en nuestra marcha pacífica, pues empiezan a correr los mensajes estos de WhatsApp de que la gente está enojada y va a cometer destrozos. No hubo ni un vidrio roto. No les funcionó eso. Sí, lo sé, sí. Entonces dejan que un personal de inteligencia que tenía 2 credenciales se dejara ver frente al mitin en Casa Guayo el día de la marcha. Él fue el que llamó la atención, el que, sí, armado, él hizo algo para que lo sí, visualizara. Claro, empezó a tomar fotos así. Evidentemente, pues la pistola se le vio. Y pues yo en ese momento estaba dando una rueda de prensa y todo eso ocurrió a mis espaldas. Cuando nos dicen, acabamos de detener a un militar. Se le entregó a los medios, se habló con la gente de gobernación del estado y los medios fueron testigos de qué tiempo tardaron en salir a rescatarlo. A rescatarlo no, porque no se le golpeó, no se le linchó como ellos querían que eso ocurriera. Lo dejaron por un espacio de 30 a 40 minutos con la gente que sabía que estaba enojada por un asesinato cobarde y ruin. Y no salían por él hasta que después salieron por él y se lo llevaron a la fiscalía. Yo creo que salieron cuando ya se dieron cuenta que no iba a pasar nada. Estábamos nosotros adentro. Ellos lo que querían es que a lo mejor hubiera un linchamiento y entonces acusar a la organización de violencia. Sí, y el señor llevaba... subir un video en las redes sociales. Y el señor llevaba una credencial de la Secretaría General de Gobierno. De Puebla. Sí, expedida por la Dirección General. Y llevaba una credencial de la Sedena. Las fotografías eran las mismas, pero el nombre distinto. Y eso lo atestiguaron los medios. Que eso tendría la Secretaría General de Gobierno estar dando una explicación. Claro, tienen que darle explicación. Si es una credencial apócrifa, pues tendría que estar procesando a este señor. Y si no, pues revisar si era de veras miembro de esa dependencia. El arma de 9 milímetros, que es un cartucho grande, que es de uso exclusivo del ejército, que también llevaba. Claro. Ese es otro momento de provocación. Perdón. Entonces, bueno, han venido ocurriendo este tipo de cosas, donde hemos visto que han tratado de que la 28 de octubre caigan hechos violentos. Luego apareció un segundo personaje, ¿no? Igual. Cuando levantan el cuerpo de mi hermana, uno de los peritos se acerca y me dice, ten esta credencial. ¿Lo conoces? Le digo, no lo conozco. Y también era una credencial de la Sedena, pero no es igual que la que fotografiaron. Esta es de papel. ¿No? Me dice, quédatela. Estaba ahí en una bolsita entre el escritorio y la pared. ¿Y para qué la quiero yo? Métela a la investigación. Claro, ¿no? pues es una evidencia. Claro. O sea, ¿cómo que alguien se pone a repartir las evidencias? ¿Para qué la quiero yo? Métela a la investigación. Es muy grave. ¿No? En esa bolsita también había otra credencial. Esta era una credencial de lector. ¿Sí? Con otro nombre distinto. No sabemos si lo que quieran es que nos conflictuemos también con la Sedena. Con el ejército. Nosotros no podemos hacer acusaciones sin tener las pruebas. Sabemos que es un asesinato político y en esos asesinatos operan muchas agencias, muchos sistemas de seguridad, muchos funcionarios. Pero no podemos cometer la misma irresponsabilidad que comete la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía establece las líneas de investigación por narcomenudeo, basándose en que mis hermanos están procesados con eso. Y yo he expresado, esa es una información sesgada y falsa, porque tenemos resoluciones de jueces de distrito en materia penal que dicen que no se acredita el delito de narcomenudeo y que fueron expedidas hace 15 días. Eso no lo informó el fiscal Yedra. Claro. Dicen que pudo haber sido de extorsión, basándose en el anónimo que dejan. O sea, ese es el profesionalismo y la cientificidad que están expresando en su investigación, que es una porquería, ¿sí? Es una porquería. Y cuando le preguntan al fiscal, oye, ¿y qué pasó con la denuncia que puso Mestli por amenazas? Porque a tu hermana ya la habían levantado. Sí, y quienes la levantaron dijeron que eran policías ministeriales. ¿Eso cuándo ocurrió, Tonatiu? Eso pasó en
de 2016 en el mes de abril. Platícanos un poco cómo fue eso. Nos dice mi hermana, yo iba llegando a México. Ajá. Me habla por teléfono, le habla por teléfono a mi mamá. Ajá. Señora, me acaban de dar un levantón, me pegaron a mí y a Vicente, que era un compañero que le iba a llevar a su casa. Ajá. Nos dejaron en su camioneta unas cuantas calles de mi casa. Ajá. Ellos los levantaron ahí por la diagonal, por los tacos Karina, enfrente en una tienda. Bajamos a comprar un refresco. Ajá. Y cuando nos íbamos a subir, unas personas que dijeron ser policías ministeriales nos subieron a la camioneta y nos iban pegando. Y atrás iba otro diciendo por el radio por dónde irse. Ajá. Me pusieron la pistola en la cabeza y dijeron que la familia de Simitrio ya había valido madre. Que la 28 ya había valido madre. Ajá. Y me acaban de dejar aquí a unas calles de mi casa. Tengo mucho miedo. Pues vete a tu casa, ¿no? Ajá. Vamos a poner la denuncia. Ajá. Pusimos la denuncia y nunca supimos de las investigaciones. Se abrió una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Ajá. por el tema de que son funcionarios públicos, Ajá. aunque no conocíamos las identidades. Ajá. Y esa misma queja fue archivada el 30 de noviembre de 2016 porque no aportamos pruebas. Eso tendría O que sea, ser el soporte básico de una fiscalía que hace su trabajo correcto. Claro. Una mujer que ya había sido levantada, pues tendría que ser el antecedente incluso más poderoso para intentar esclarecer Y el cuando le homicidio. preguntan eso al fiscal metropolitano, el fiscal metropolitano dice, sí existía esa denuncia, pero nada tiene que ver con este asesinato, con este homicidio, dijo. Ujú. ¿Vale? Ujú. Está otro punto que... Además, ¿cómo lo pueden hacer unas cuantas horas después de que ha ocurrido el homicidio, no? Con los mismos argumentos de los bots que ven... Sí, claro, parece ¿No? que ellos más bien estaban atentos a Esperando, los bots que salieron exactamente. en las redes sociales que las evidencias que fueron a buscar, ¿no? Claro, Ujú. ¿no? Ahora a Simitrio se les pide el permiso para que vaya a ver a mis hermanos al Cerezo, se lo niegan, Ujú. ¿no? En cuestión de que pues, no se puede hacer, condicionándolo hasta el martes, Ujú. cuando de manera real, bueno, pues, si ellos hablan de humanismo, pues los chavos están encerrados, Claro, nos mataron una hermana, sí, claro. ¿no? Sí, sí, Bueno, pues, son muchas cosas. claro. ¿A raíz de qué viene? Bueno, pues de que no nos han logrado destruir ni someter como organización. Claro. Tonatiuh, a ver, esta es una pregunta que yo te quería hacer. La organización, pues, sufre una persecución de todos los gobernadores desde la época de Mariano Piña Olaya. Unos más, otros menos. Sin embargo, mi percepción, y eso es lo que yo te quiero que me digas, si estoy en lo correcto o estoy errado. Aunque era muy encarnizada alguna persecución, siempre era contra los líderes y contra la organización como tal. O sea, combatirla políticamente. Claro. Pero nunca se había visto que fueran contra una familia. O sea, que fueran contra los parientes, en este caso de Simitrio. Pareciera que ahora es diferente, ¿no? Es otro tipo de represión. Es una represión más profunda, que es más ir a la parte donde más duele. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, porque además de eso, fíjate, vamos a hacer un recuento de lo que han hecho con mi familia. Tienen preso a mi padre. Sí está en prisión domiciliaria, pero porque ellos generaron las condiciones para que su salud decayera y ponerlo al riesgo de la muerte. Claro. Además fue una imposición. Nosotros demostramos que la forma en la que lo detuvieron fue ilegal y está de por medio la resolución que emitió el segundo tribunal colegiado de circuito. En cuanto a la resolución que ordenó la reaprehensión de Simitrio por el argumento vago de una notoria mala conducta que el abogado Samuel les ha explicado con excelente maestría. Claro. Meten a mis hermanos, Dos hermanos. a mis dos hermanos mayores Chihuel. y Atl Tonatiuh Atl Rubén. Tonatiuh. Es mi tocayo, pero él se llama Atl Tonatiuh, como el doctor Atl, pero pegado, ¿no? Claro, como el pintor. Exactamente. Los meten basándose en llamadas anónimas que ratificaron policías ministeriales y con pruebas hechizas que extrajeron de otros procesos penales. En eso se basó
la investigación, entre comillas, que hizo la fiscalía para acusarlos de narcomenudeo. ¿Cuántos años llevan en la cárcel? Van a ser, en Rubén Atl va a ser poco más de 2 años y medio, y Sigüel está preso desde el 9 de diciembre de 2015. Además, los procesos están detenidos, no avanzan, ¿no? Se acaba de... Sí, se ha detenido muchísimo. El único proceso que se acaba, por decirlo así, de culminar es el de Sigüel Sarabia, que el día que asesinaron a mi hermana, a esa hora se estaba celebrando la audiencia de vista, y la sentencia debió haber sido emitida el día viernes, y ahora nos dicen que va a ser emitida hasta el día martes. Próximo martes. Sí. Los otros 2 amparos, porque te voy a decir, a Simitrio lo relacionan en ese mismo proceso de narcomenudeo donde están mis hermanos, un mes después de estar preso. ¿Sí? A él lo metieron a la cárcel el 9 de diciembre del 2014 y el 23 de enero del 2015 le notifican dentro del Cerezo de San Miguel la apertura del proceso de narcomenudeo contra él. ¿Contra tu papá? Sí. ¿No? Y en el caso de Simitrio y de Atl, Tonatiuh y Rubén, vamos a decirle Rubén, han ganado cada uno 3 y 4 amparos contra igual número de autos de formal prisión. Lo cual hace suponer que pueden alcanzar Hace la libertad. 15 días se dieron las últimas resoluciones de amparo, en las cuales se determina que no existe la posibilidad de que hayan cometido el delito de narcomenudeo. Lo determina los jueces de amparo. La fiscalía, lo que hace de manera artera, sabe que no tiene oportunidad de ganar eso, pero recurre a esas sentencias, a manera tal de que se alarga. Si hubieran dejado que se ejecutaran bien, pues mis familiares posiblemente estarían en libertad. Después de que se da eso, se da el tema de la audiencia de vista de Sigüel, que evidentemente estos amparos le superbenefician, porque no se acreditan las pruebas. No hay circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten que ellos hayan cometido algún delito de narcomenudeo. Y sobre todo, incluso los amparos dicen, no hay circunstancia ni algún indicio que acredite que sean probables responsables directa o indirectamente. Lo que procede es que el juez penal los pusiera en libertad. Claro. Sin embargo, interponen la revisión y se alarga. Todo esto le va a beneficiar a mi hermano Sigüel si se actúa conforme a derecho. Claro. Porque algo que hemos venido denunciando como defensa es que el derecho lo han manipulado, lo han torcido, lo han violado, lo han transgredido e incluso están inventado figuras jurídicas que no existen para tenerlos presos. No lo digo yo, está en las constancias, está en las sentencias que ratifican nuestro dicho. Sin embargo, por una cuestión de poder, de escarmiento, los tienen en la cárcel. Después de esta situación, matan a mi hermana. Claro, pero además yo agregaría de estas cosas que han hecho contra tu familia lo que ha sido las amenazas contra Rita Amador, que es tu mamá. Estábamos en ese tema de las mujeres. A mi mamá hicimos la denuncia que le abrieron 26 averiguaciones previas. 26. Sí, en 2015. A Rita Amador. Sí. De ahí, algunas solicitaron orden de aprehensión y les fueron negadas porque... Sí, claro. Y eso lo sabemos a través de amparos buscadores. Al final le abren un proceso penal por haber encabezado una marcha en 2015, el 22 de enero, el día del cumpleaños de Simitrio, que es significativo. Claro, claro. Por esa marcha le abren un proceso por ataques a las vías de comunicación. ¿No? Procesan a mi cuñada por el mismo hecho. Y a las dos, en distintas ocasiones y en distintos números de veces, las amenazan de muerte. A mi mamá la amenazan, le dicen que van también sobre sus nietos. A mi cuñada la amenazan, le dicen que van sobre sus hijos. Que además todos son menores de edad. En esa ocasión sus hijos tenían 3 y 4 años. 5 y 6 años. Hoy, pues ya pasó un año. En ese tema, pues le dan el levantón a Mezcli y ahora la matan. ¿Cómo podemos decir que no es político? Claro. Digo, hubo otros gobernadores que se ensañaron con tu papá, contra la organización, pero nunca se metieron contra la familia de Simitrio.
Así es. Y ahora parece que hay una idea de acabar con la familia de Simitrio. Claro. Que es lo que cuando tú ingresaste aquí a esta cabina de transmisión de la Jornada de Oriente, pues decíamos, es como un poco como lo que hacían en la Operación Cóndor, en Chile y en Argentina, que se iban contra los hijos de líderes sociales, pues porque es la parte más sensible de cualquier ser humano. Parecen técnicas de contrainsurgencia. Nosotros no somos un grupo insurgente, somos una organización social que lucha por demandas mínimas. El derecho al trabajo, el derecho a asociación, de manifestación, de libre expresión. Claro. Y por eso nos están castigando. Claro. Tal parece que quieren destruir a la organización a como dé. Claro. Entonces, tú al principio me dijiste, no tengo nombres y apellidos, pero si fue un asesinato político, ¿quién está atrás de este asesinato político? Pues, Teo, la agresión empezó desde que el grupo morenovallista ha estado gobernando Puebla. Ellos, mientras no tengan tras las rejas a los autores intelectuales principalmente y los materiales, los seguiremos acusando de ello. Tú acusas al morenovallismo en su conjunto. Sí, no podemos decir fue tal o sí, tal. Claro, sí. ¿No? Pero hoy las autoridades son continuación de ese gobierno, dieron sus condolencias, las recibimos como personas, pero hasta que no presenten y detengan a los culpables, digo, a los autores intelectuales y materiales. Tonatiuh, nosotros hemos aquí siempre difundido que hay una muy larga lista de 366 presos y perseguidos políticos. Muchos de estos activistas, líderes sociales, hasta expresidentes municipales que han estado en esa lista, tuvieron periodos en que fueron perseguidos, en que fueron a dar a la cárcel, que los amedrentaban, pero después como que de repente parecía que los olvidaban, los dejaban en paz un tiempo. Pero en el caso de la 28 de octubre, ¿por qué hay este ensañamiento? O sea, contra la 28 no ha parado. Parece que fuera el grupo social, el grupo crítico con el que más saña hay del morenovallismo. ¿Por qué esta actitud hacia ustedes? Lo que yo te puedo decir son hipótesis que nosotros creemos. Más bien esta pregunta hay que hacérsela a los representantes de ese grupo. Claro. ¿Por qué? Se han ensañado con Simitrio, con su familia y con la 28 de octubre. ¿Pero cuáles son sus hipótesis ustedes? Pues está el tema de que Simitrio se negó a trabajar para Moreno Valle en 2014 cuando Maldonado le dijo que el gobernador no exigía subordinación ciega, pero sí total y absoluta. ¿Así le dijo? Sí. El gobernador no exige subordinación ciega, pero sí total y absoluta. Es hora de un cambio generacional. O sea, Simitrio deja la dirección política. La vamos a administrar desde acá, ¿no? O sea, ellos querían poner a la generación que dirigiera la 28 de octubre. Yo creo que ellos querían que la 28 trabajara para ellos. Le dicen, sabemos que en Puebla existe, que en el mercado de Hidalgo se vende más del 80% de la droga en Puebla. O sea, eso para empezar es falso. Una babosada, ¿no? Está el Mercado Unión, ¿no? Que muchas veces, no nada más nosotros, sino ciudadanos, incluso políticos han sido asaltados, golpeados ahí, y sigue operando. Eso les sirve a ellos para generar mala fama al Mercado Hidalgo. Hay un asalto o alguna balacera, dicen, fue en el Mercado Hidalgo, cuando fue en el Mercado Unión. Claro. La gente lo generaliza. Claro, y contra la organización. Claro, o sea, le dice Simitrio que, pues no, que la 28 está consciente de que puede trabajar conjunto al gobierno en beneficio de la sociedad. ¿Sí? Como antecedente está el tema de la construcción de los mercados de apoyo, de todas esas propuestas que se hicieron que beneficiaron en mucho Puebla. Y que hoy, bueno, pues el gobierno no lo va a reconocer, pero fueron propuestas de la 28 de octubre. Así es. Dice, bueno, entonces, yo nada más digo que uno de tus hijos está involucrado en la venta de protección al narcotráfico. En esa ocasión estábamos nosotros tres. Los tres, o sea... Los dos presos y yo. Y tú. Te voy a decir, yo no estaba involucrado en la organización. Yo acababa de egresar de la carrera. Bueno, tenía un par de años que acababa de egresar.
estaba tratando de construir mi carrera de abogado litigante. Mis hermanos estaban más vinculados. Y mi papá se volteó y dijo, ¿quién de ellos tres es? Si es cierto lo que me estás diciendo, aquí está. ¿Quién es? Maldonado dijo, no, nos vamos a tomar un periodo de 100 días para decidir qué vamos a hacer con la vida. ¿Esa reunión dónde fue, Tonatio? En Casa Guayo. En Casa Guayo lo cita Luis Maldonado, Sí. y les dice, uno de tus 3 hijos está involucrado. Sí. Y les dice que 100 días después, ¿qué le va a decir? Que iban a decidir qué hacer con la 28. ¿Qué pasa? No cumplen la promesa en los 100 días, porque se les atravesó el caso de Chalchihuapan. ¿Sí? Y se da hasta noviembre con el cateo ilegal a la casa de la mamá de mis hermanos, donde se veló el cuerpo de mi hermana, y las posteriores detenciones. Claro. ¿Sí? O sea, Esa es una hipótesis que tenemos. Tenemos que preguntarles cuál es el problema. Les hemos preguntado nosotros, bueno, estos nuevos que son, pues no. Por ejemplo, ¿qué les decía Maldonado? ¿Por qué había este enojo hacia la 28 de octubre? Cada vez que preguntamos, siempre fue el silencio. Cada vez que nosotros preguntamos a los anteriores encargados de la Secretaría General de Gobierno, la respuesta fue el silencio. Ustedes ahorita, por ejemplo, han dialogado con Diodoro Carrasco, Desde que él llegó... el actual secretario general de Gobierno. Desde que él llegó a Puebla, porque él llegó en 2016, Claro. hemos dialogado entre 3 y 4 veces. Al momento no tengo la... ¿Él es diferente a los demás secretarios de gobierno, a los otros funcionarios del Moreno Vallismo, o es una continuidad? Pues mira, lo trajo Moreno Valle. Sin embargo, bueno, pues en él está la cuestión de hacer la diferencia. No es una cuestión de promesas, sino de hechos. Claro, de que demuestre que es diferente a la represión morenovallista. Así es. Ahora, Tonatiuh, ¿qué sigue ustedes como organización después de esto que ha sucedido? Sé que es ahorita complicado, digo, vivir una tragedia así pues te lleva a que a lo mejor no tienes cabeza para otras cosas, pero ¿qué seguiría para la organización? ¿Qué es lo que tienen que ustedes, en qué línea van a continuar? ¿Cómo se va a mantener la 28 de octubre? ¿Cómo va a resistir? A ver, nuestra forma de lucha es por medio de la movilización, el diálogo y la difusión. Eso lo hemos venido haciendo desde que se fundó la 28 de octubre y lo vamos a seguir haciendo. Y cuando me refiero a la movilización, se han dado cuenta que ni un vidrio hemos roto. Aunque nos han tratado de meter infiltrados, nos han tratado de provocar, han tratado de hacer cosas para que caigamos en esas trampas. Claro. No lo vamos a hacer. Si llega a ocurrir algo así, será porque lo fabricó el gobierno. Así como decías, los casos documentados de Chile, donde las marchas iban por un lado y un grupo de encapuchados llegaba y empezaba a golpear carros. Claro. ¿No? Y a quien grabábamos eran los carros. Sí, claro. La gente que estaba golpeando y le echaban la culpa a los manifestantes. Como lo hacían muchas veces con las marchas del 68. Así es. Nosotros no vamos a caer en hacer ese tipo de cosas. Vamos a priorizar, estamos priorizando el diálogo. Pese a que se dio este asesinato, fuimos a la Secretaría General de Gobierno el propio jueves, hablamos con el señor subsecretario. ¿Qué subsecretario? Roberto Pedro. Al día siguiente, ese mismo día en la noche, fuimos a la subsecretaría de Derechos Humanos con el licenciado Roberto Campa y una representación del gobierno de Puebla. Eso es a nivel federal, en la Ciudad de México. Externando que nosotros priorizamos el diálogo. No aceptamos estos mecanismos de represión ni oficial ni extraoficial. Al día siguiente ustedes, los medios, se dieron cuenta de que también fuimos en marcha con distintas organizaciones de nuevo a Casaguayo y nuevamente dialogamos. ¿Cuál es el tema? Que bueno, pues estamos a la espera de mañana lunes que nos reciban para ver qué hechos reales van a dar. Nuestra lucha siempre ha sido eso, priorizar el diálogo. Tenemos una altura política. La organización evidentemente va a seguir luchando. Tenemos que liberar a nuestros presos políticos. Y bueno, pues en esa dinámica estamos. El próximo martes, bueno, para empezar, mañana vamos a dar una rueda de prensa a las 11 de la mañana en Cencos, allá en la Ciudad de México.
anunciando la caravana que va a partir el próximo martes Ujú. de la ciudad de Puebla Ujú. a la Ciudad de México, donde iremos a la CNDH Ujú. y a la oficina del Alto Comisionado para solicitar su intervención, Ujú. de Alto Comisionado de la ONU. Ujú. Y a las 4 de la tarde realizaremos una marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación Federal. Federal, Ujú. igual para solicitar su intervención Ujú. real y urgente. Donatio, ¿ustedes se sumarían a esta petición que, por ejemplo, expresó el sábado el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, de que debe ser la PGR la que investigue el caso ante la falta de confianza en la Fiscalía? Mira, yo te decía hace rato que la investigación que están haciendo son cochinadas, en verdad. Ujú. Cualquier abogado que Ujú. vea lo que están haciendo, Ujú. que también te voy a decir, te estoy hablando sin ver el expediente. Ujú. No hemos conocido el expediente, No hay información de nada. todavía no. Ujú. No, lo que sabemos es lo que estuvieron haciendo ese día, del Ujú. levantamiento del cadáver. Este tema que te decía que me daban ese crédito, ¿yo para qué lo quiero? Ujú. Pues ellos son los que tienen que investigar, no yo, Claro. ¿sí? Ujú. El ocultamiento de información. Más que la PGR tiene que intervenir y también la CNDH. Ujú. Pero sobre todo tiene que ser un compromiso del gobierno estatal, Ujú. porque ya lo dijo el gobernador, Ujú. que lo van a investigar, u otra es que dejen en mal al gobernador, Ujú. ¿sí? Claro. La fiscalía, bueno, pues está muy desacreditada por sus propios hechos. Claro. La fabricación de chivos expiatorios con el tema de el niño que mataron en la autopista, por ejemplo, Ujú. o las cabezas de marrano. Bueno, no estoy seguro si fueron ellos, pero Ujú. algo así presentaron también, ¿no? Ujú. Cuando decían que el niño Tehuatli en Chalchihuapa lo había matado un cuetón, Claro. después hasta llegaron a inventar esta barbaridad, que lo decían ellos, muy serio, de que los pobladores de Chalchihuapan habían usado piedras de grueso calibre contra la policía y que eso justificaba haber disparado ¿Eh? contra manifestantes, ¿no? Están los hechos, o sea, Ujú. nosotros también no vamos a caer en lo que ellos hacen. Ujú. Ellos sí utilizan el rumor, la intriga, Ujú. ¿no? Tratan de desacreditarnos, que somos cerrados, que somos violentos. Ujú. La verdad es que no somos eso. Ujú. Estamos pidiendo el diálogo, muestra de ellos que hemos acudido, Ujú. vimos para que Simitrio saliera a los servicios funerarios, Ujú. ¿no? Simitrio no se va a ir de Puebla, Claro. mis hermanos no se van a ir de Puebla, no entendemos qué es lo que están haciendo, por qué esa hazaña contra la 28 de octubre. Luego, y la forma de cambiar las cosas está en ellos. Claro. Digo en ellos porque quizás como personas ya son personas distintas las que están en la actual administración, Ujú. pero los cargos son los mismos Claro. y son los que de alguna manera le han dado continuidad. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, pues este tema. Quiero decir algo. Por ejemplo, el día que estábamos en la marcha Ujú. del día viernes, Ujú. la Secretaría General de Gobierno en un tuit le hace una recomendación a la 28 de octubre. Que no lleváramos menores de edad a las marchas, o niños, algo así decía. Me habla una periodista, Ujú. me dice, oye, ¿qué dices de esta recomendación? Bueno, primero que nada, que está fuera de contexto. Cuando ellos ya tienen el antecedente de que sus policías asesinaron a un niño. Claro. Y si el gobierno del estado está en concorde con lo que dice en su discurso oficial de la aplicación del Estado de Derecho, no tiene por qué reprimir una manifestación pacífica, no tiene por qué haber agresiones en una manifestación pacífica y tienen que proteger tanto derechos constitucionales como derechos humanos que salvaguarden la seguridad de las personas que se estén manifestando, con niños o sin niños. Así es. Y a todos los que son padres y madres, ¿qué padre o madre en su sano juicio ocuparía de escudo a sus propios hijos? Claro. ¿No? Sí, sí. Ellos son tendenciosos, están tratando de criminalizar como lo hicieron con mi hermano. No, porque en ese contexto, ese mensaje de Twitter es muy desafortunado si Claro. no lo hicieron con una intención maliciosa. Y de otra manera también se puede percibir que era como una contribución a de generar este ambiente de miedo, de seguir golpeando a la organización, ¿no? Sí, o sea, si lo vemos de manera de que piensas mal y ya
de que todo lo que ellos hacen es malo, pues hasta estás pensando, me están amenazando, ¿no? Claro. Están amenazando a los niños de la 28. Así es. Si lo vemos como tú dices, que es como queremos verlo, de que fue una recomendación desafortunada, bueno, pues ellos son los garantes de salvaguardar la seguridad de todos los poblanos. Claro. ¿No? Nosotros estamos abiertos por el diálogo. Queremos que se construyan métodos y mecanismos, una relación que pueda, no que garantice que se solucione este conflicto que se inició en la administración pasada. Porque nosotros no empezamos, fueron ellos. No, repíteme, ¿qué año fue la reunión con Luis Maldonado? 2014. 2014, en febrero de 2014. Es cuando se recrudece la represión contra la organización. Desde ahí creemos. La respuesta real, pues la van a tener quienes iniciaron las agresiones, que son ellos. ¿No? Eso es una de las hipótesis que tenemos. Como esa, pues pueden haber más, pero es la que nosotros creemos que fue. Y ellos tendrán que decir por qué iniciaron esto. De manera real, porque en su discurso oficial hablan que se aplica el Estado de Derecho, que están detenidos como probables responsables. Cuando si nos vamos al discurso oficial de la aplicación del Estado de Derecho y el respeto a la ley, sus mismas actuaciones dentro de los procesos revelan que no lo respetan y que no aplican la ley. Un ejemplo, además de lo que han hecho con mis hermanos, es la audiencia que boicoteó el propio juez y la secretaria de acuerdos en el proceso de Luis Fernando Alonso Rodríguez, que también no ha de tener más de 15 días. 8 veces ha intentado haber un careo en ese proceso, ¿no? Interrogatorios. Interrogatorios. En esta ocasión iba a ser la primera vez que se iba a hacer un careo entre Fernando y uno de los denunciantes de Fernando, que pertenece a la organización Doroteo Arango. ¿Qué es este señor Ordaz? No, este señor Daniel Vázquez. Sí, Daniel Vázquez N. Porque, bueno, este señor se encuentra en la cárcel por un robo. Y lo que nosotros creemos es que el juzgado, evidentemente como parte del Estado de Puebla, está tratando de retrasar lo más posible esta audiencia para que cuando se dicte una nueva fecha, el señor haya salido en libertad. ¿Y cómo lo encontramos? Y digan, no lo podemos localizar. Es lo que han dicho con Ordaz y con los demás. ¿De Ordaz qué han dicho? ¿Que no lo encuentran? Que no lo encuentran. Yo aquí platicaba cuando vino Julia el jueves en la noche. Yo le decía, yo me lo acabo de encontrar. Él anda dando ruedas de prensa, anda haciendo marchas, ¿me entiendes? Sí. Anda negociando con las autoridades municipales, anda en eventos públicos llevando gente a carrera. Sí. Hay un dato que también en ese proceso, cuando se dio esto de los careos, solicitamos al juzgado que le dijera a la fiscalía que ubicaran y localizaran a Ordaz para presentarlo a los careos y a los interrogatorios. La fiscalía hace una investigación de nuevo profesional. Se meten al Repube, ven qué carros tiene, piden información del banco de datos de la fiscalía de qué propiedades tiene, y esa es la investigación que hacen. Nunca fueron a los domicilios, nunca fueron a preguntar por dónde andaba, nada. Y eso obra en el expediente. Antonio Ordaz, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, yo lo veo aquí siempre en el Paseo de San Francisco tomando café. Y eso obra en el expediente. Esa es la fiscalía que hoy va a investigar este crimen que dijo el gobernador que van a esclarecer. Un crimen político. Esto es un crimen político. Evidentemente. No es otra cosa. Muy bien. Pues Tonatiuh Saravia, te agradecemos mucho tu presencia en esta emisión del programa Aquí Vamos de la Jornada de Oriente. Estaremos muy atentos a estos hechos lamentables que nos agravian a todos. Todos debemos sentirnos agraviados porque la violencia nos afecta a todos como sociedad. Es algo que no podemos tolerar. Sí, sobre todo que las mismas autoridades, no solamente que la violencia en general está en altos índices. Claro. Que eso quizás hasta pudiera ser una táctica para militarizar el Estado de Puebla. Que las mismas autoridades criminalicen a las víctimas fatales. Un ejemplo es el de mi hermana. Ya que está muerta y que ellos no investigaron cuando era en tiempo y forma, dicen que por posibles cuestiones de narcomenudeo o de extorsión
basándose en la amenaza que dejaron, en el anónimo que dejaron los mismos asesinos. Que es una tendencia de nuestras procuradurías, nuestras fiscalías, que arrastran muchos vicios y que siempre la mejor manera es decir, la víctima era el culpable de que lo matara. Sí, claro. Ese es siempre el lenguaje. De esa manera se la lavan visión la que nos cara, se venden. lavan las manos. Claro. O sea, los compañeros periodistas que acaban de asesinar, Sí, sí. líneas tendenciosas de que estaban coludidos en cosas no legales. Sí, como lo que pasó con esta muchacha que matan en el campus de la UNAM y que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sale a decir, ya sabemos por qué se murió, porque reprobó materias y la dieron de baja en la universidad. Entonces ese ya era el motivo. Claro, o sea, hay un problema real, general, en el cual pues la gente está casi sumida en la pobreza, la mayoría del país. Sí. Donde los robos están a la alza, donde las policías están sumamente desacreditadas. ¿Cuántos policías secuestradores no hay? Sí. Y de todos los niveles. O que te están extorsionando todos O extorsionadores, o protectores de grupos de la delincuencia organizada, o cuando detienen una célula de la delincuencia organizada, pues resulta que todos habían sido exmiembros, o son exmiembros de fuerzas de seguridad de todos los niveles. Sí, sí. Y en ese contexto se da los asesinatos políticos, la represión selectiva al movimiento social, en un ambiente que tratan de normalizar una violencia contra el pueblo. Lo más grave que nos puede ocurrir en Puebla es que nos acostumbremos a desayunarnos con noticias de violencia, noticias rojas, y que creamos que es parte de la normalidad de esta sociedad. Eso no puede ser. Y que nos creamos el cuento del México surrealista, ¿no? Exactamente. ¿Para qué te sorprendes hoy? Si mañana va a venir algo peor. Sí, sí. No deberíamos de tolerarlo. Exactamente. Y yo reconozco y me da mucho gusto que además tú estés aquí enfatizando el tema de que la 28 de octubre se va a conducir por métodos pacíficos, porque así Claro. tiene que ser. Nosotros siempre hemos puesto por delante la razón y el diálogo. Quienes nos han agredido son ellos. Gente que forma parte oficialmente o que forma parte extraoficialmente. Nosotros no vamos a responder con violencia. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Tonatiuh, y a usted también le agradecemos su presencia en esta emisión del domingo 2 de julio. Cuídese mucho, afortunadamente hoy no está lloviendo. Que tenga un muy buen inicio de semana. Gracias, muy buenas noches.